Hola clase, hoy vamos a ver el tema de circuitos eléctricos. Prácticamente, bueno, aquí nos dicen ya la definición, la voy a leer primero y ahorita se los voy a explicar un poquito diferente, ¿no? Bueno, un circuito es un sistema eléctrico en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Ok, en pocas palabras, un circuito eléctrico se compone de ciertas conexiones, vamos a hablar de cables, ok, vamos a suponer que es una batería y le conectas un cable en cada una de las terminales, ok, entonces esa batería, que de hecho viene aquí un ejemplo, en la siguiente página, estamos en la página 123, vámonos a la 124, y les comentaba, aquí por ejemplo, ¿no? Tienes una batería, vamos a poner esta batería de aquí, ¿ok? Y esa batería, tú le conectas un cable en el lado positivo y en el lado negativo. Estos cables van por esta parte y pasan por ciertos elementos, como en este caso son estos que están aquí que se llaman resistencias, van pasando aquí, otra resistencia pasa acá y se divide en otras dos, ¿ok? Y luego regresa y ya va por acá, ¿no? Entonces, eso que estamos viendo ahí es un circuito, son conexiones que se forman de elementos como resistencias, que ya las vimos la clase pasada, o se forman también, tienen corrientes, o van teniendo ciertos dispositivos que se les van agregando, que para efectos de preparatoria únicamente vamos a hablar de resistencias, pero hay otros adaptadores que se les puede agregar, pues dependiendo lo que quieras que haga ese circuito, ¿no? Hay varias cosas, varios elementos que se les pueden tomar, pero los más esenciales son las resistencias, ¿no? Entonces, prácticamente con esto nosotros podemos elaborar pues infinidad de dispositivos, ¿no? En su casa, por ejemplo, los diferentes aparatos que tienen, por dentro tienen circuitos eléctricos. Estos circuitos son los que hacen que funcionen correctamente estos equipos. Aquí nos dan un ejemplo. Vemos aquí un interruptor, un fusible, un foco. Por ejemplo, esos son otros elementos adicionales que se les puede agregar, ¿no? Tienes, por ejemplo, aquí el generador, que es este que está aquí. Vamos a llamarle que es como si fuera la batería, ¿no? O la que va a implementar la diferencia de potencial. Viene el cable, viene por aquí, entra al foco en este caso que lo va a iluminar, ¿ok? Y luego aquí tenemos un interruptor que es el que va a decidir si pasas o no pasas la corriente, ¿no? Y también tenemos un fusible. El fusible es un otro elemento que tú le puedes agregar, que es el que va a impedir que se sobrecargue, ¿no? Y vaya a haber un problema eléctrico. ¿Ok? Entonces, hay varios elementos que tú le puedes agregar a un circuito, pero en sí un circuito es un sistema eléctrico, ¿ok? O es una conexión de cables en la cual tú vas a hacer un flujo de corriente y de voltaje para que funcione o haga una, o sea, haga una función. En este caso, por ejemplo, prender un foco. En otro caso va a ser a lo mejor prender, no sé, una licuadora, un tostador, lo que tú quieras que sea electrónico. ¿Ok? Así que hoy vamos a analizar cómo se resuelven este tipo de circuitos. Regresando a la página 123, vamos a ver que tenemos que hay una definición de circuito simple y es lo que les comentaba ahorita. Un circuito simple se va a formar de voltaje, que ya vimos que se mide con las unidades de volts, se va a formar de corriente eléctrica, ¿okay? Que se mide en amperes, y se va a formar de resistencias, que se mide en ohms. ¿Okay? Y los circuitos van a ser de dos tipos. Vamos a tener circuitos en serie y circuitos en paralelo. En serie significa que todos los elementos conductores están unidos uno a continuación de otro. Ok, vamos a ver un ejemplo de cómo se representa un circuito en serie. Ok, un circuito en serie, primeramente tenemos el voltaje. Por lo regular el voltaje se va a representar con dos barritas, una barrita que es más larga que la otra. Ok, estas barritas representan que es como una batería, ¿no? Hay un polo positivo y un polo negativo. Van a implementar voltaje al circuito. Luego vamos a ver líneas. Estas líneas vamos a imaginar que son cables, ¿ok? Cables que tú les conectas, así como los dibujos que vimos. Ese cable por lo regular se dibuja como si fuera en cuadritos o en rectángulos, ¿no? Entonces viene ese cable, luego da una vuelta aquí, sigue siendo el mismo cable. Y luego vamos a ver este tipo de símbolos, ¿ok? Es como si fuera un rayito, ¿no? O un zigzag. Eso representa una resistencia. Y luego sigue el cable y luego
puede venir el cable otra vez aquí y luego otra vez vemos otra resistencia y luego viene el cable y luego puede venir otro cable aquí y luego otra resistencia si quieren, un cable y luego vuelve a terminar aquí, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí es un circuito en serie. ¿Qué significa en serie? En serie significa que siempre va el caminito de cables sin cortarse. O sea, va de esta forma, va así, luego se vino acá, luego vino por acá, luego vino por acá y así, ¿no? Nunca se interrumpió. Y a eso le llamamos en serie. Todos los elementos que estuvieron en ese rectángulo o en esa conexión siempre fueron continuos. ¿Sí? Esta resistencia, que es la resistencia 1, podemos llamarle, fue la primera, ¿ok? Luego hubo otra aquí y luego hubo otra acá, ¿ok? Entonces fueron continuas estas resistencias. Por tal motivo, es un circuito en serie, ¿ok? A eso le llamamos circuito en serie. El circuito en paralelo significa que todos los elementos conductores se encuentran separados por varios ramales y la corriente eléctrica se divide en formas paralelas a cada uno de ellos. ¿Ok? Y si se abre el circuito en cualquier parte, la corriente no será interrumpida en los demás ramales. Vamos a ver cómo se representa esto en un pequeño diagrama. En el circuito en paralelo podemos tener aquí el voltaje, ¿ok? O la batería, o el generador eléctrico, lo que ustedes quieran que da diferencia de potencial. Vamos a tener un cable, por ejemplo. El cable otra vez da vueltas y este cable va así, ¿no? Vamos a suponer que es un cable que solamente dio la vuelta, ¿no? Así como está, pues no tiene ningún elemento, solamente trae la pura batería o la pura diferencia de potencial. Pero resulta que a lo mejor en esta parte de aquí yo meto otro cable, ¿ok? Y le voy a meter una resistencia también. Y luego aquí meto otro cable y hago una resistencia también y listo, ¿no? Ahora, esto que está aquí, estos espacios o estos rectángulos que se forman, va a tener varios nombres, ¿no? A veces se les llama mallas, en este caso el libro le está llamando ramales, ¿ok? Pero por lo regular el nombre son mallas, ¿no? Eso que está ahí, esos rectangulitos que se forman, es lo que hace que se pueda distinguir que estamos separando estos elementos o resistencias en diferentes partes. Es decir, no están conectadas continuamente como lo es en serie, ¿no? Sino que viene aquí el cable, llegamos aquí y se hace una división. Luego llegamos acá, se hace otra división, llegamos aquí, se va a normal, luego aquí otra vez la división, llegamos aquí, otra división y así, ¿no? Que más adelante vamos a ver que esas divisiones tienen un nombre que se les dice nodos, ¿ok? Bueno, en este caso el circuito está separado. O sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, una parte y otra parte. ¿Ok? Ahí están en paralelo. Y de hecho en la figura son paralelos, ¿no? Entonces, al estar en paralelo, lo que nos dice también es que si, por ejemplo, tú quitas una de estas resistencias, tú quitas algo de aquí, no va a afectar a la otra. O si tú quitas esta que está aquí, no va a afectar a la otra. O si ahí hubiera un foco, por ejemplo, los foquitos de Navidad, si hay un foco aquí en paralelo y se funde ese foco, no va a afectar a los otros, no se van a apagar. Sin embargo, cuando están en serie, sí se apagan porque van continuos. ¿Ok? Por ejemplo, en el que teníamos acá en serie, si se llega a fundir uno de estos, por ejemplo, aquí se funde este, si fueran focos, ¿no? Ya no va a permitir que la corriente siga fluyendo para acá. ¿Sí? Ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque este ya se fundió. Hablando de focos, ¿no? No de resistencias. Ahora, en el caso contrario, en el paralelo, no va a pasar nada porque si se funde uno de esos focos, la corriente de todas maneras sigue pasando para acá. Por lo tanto, los que le siguen van a seguir funcionando. También vamos a tener circuitos mixtos. Al hablar de un circuito mixto, estamos hablando de circuitos que combinan, es decir, que van a mezclar tanto el de serie y el paralelo, ¿no? Entonces son elementos o es cuando los elementos conductores se conectan tanto en serie como en paralelo. Vamos a ver un ejemplo. Un circuito mixto va a tener su diferencia de potencial, ¿ok? Va a tener su cable y a lo mejor viene el circuito en serie, ¿ok? En esta parte.
Y aquí también se vuelve en serie. Ok. Y a lo mejor aquí sigue normal. Y luego aquí a lo mejor en serie todavía. Ok, este es un circuito en serie, ¿no? Va todo continuo. Pero resulta que a lo mejor aquí se vuelve paralelo. ¿Ok? Y a lo mejor acá también se vuelve en paralelo, ¿no? Entonces, este circuito que tenemos aquí ya es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque tenemos que hay secciones en donde el circuito viene normal en serie. ¿Ok? Pero hay secciones en donde el circuito se va en paralelo. ¿Ok? Entonces eso lo convierte un circuito mixto. Las fórmulas para resolver resistores en serie y en paralelo son diferentes. ¿Ok? Las resistencias a veces no van a tener un valor. Nosotros vimos la clase pasada que las resistencias se miden en ohms, pero resulta que a veces no te dan el valor de esta resistencia y tú necesitas saber cuánto debe valer para poder armar tu circuito. Por lo tanto, vamos a utilizar estas fórmulas que vienen aquí. Por ejemplo, una resistencia en serie únicamente la vas a obtener sumando sus valores de resistencias. ¿Ok? Y una resistencia en paralelo es 1 entre el valor de la resistencia. Esto es si te dan los valores de la resistencia, que quede claro, ¿no? O sea, si te dicen cuántos ohms vale esta resistencia, pues únicamente si están conectadas en serie las sumas y si están conectadas en paralelo divides 1 entre el valor de esa resistencia. ¿Ok? Cuando no te dan el valor de la resistencia, entonces vamos a recurrir a la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que es la de, bueno, no viene aquí, pero ya la habíamos visto, es la que nos dice voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Ok? Más o menos ahí se distingue. Pero ahorita vamos a hacer unos problemas para que se entienda un poquito más. Ok, el problema número 1 dice lo siguiente: determina la resistencia equivalente en serie y en paralelo para la conexión de tres resistores si sus valores son R1 igual a 3 ohms, R2 igual a 6 ohms y R3 igual a 9 ohms. Yo lo voy a hacer con todo y el dibujito, no es necesario hacer el dibujito, pero es para que se entienda un poquito más, ¿no? Por ejemplo, primero nos dice en serie. Entonces, conectándolo en serie, si hago el dibujito y me están dando tres resistencias, pues voy a tener la corriente eléctrica, el voltaje, su cablecito, la primera resistencia. Vamos a suponer que aquí está la segunda resistencia y aquí está la tercera resistencia, ¿no? Todas están conectadas en serie porque todas van continuas, ¿ok? Entonces la primera resistencia, la R1, va a ser esta que ya sabemos que vale 3 ohms. La R2 va a ser esta que vale 6 ohms y la R3 esta que vale 9 ohms, ¿ok? Entonces, la fórmula para resolverlos en serie pues es la más fácil, ¿no? Vamos a poner aquí resistencia total es igual a la R1 más la R2 más la R3, ¿ok? Entonces, la resistencia total va a ser igual a la primera resistencia vale 3 ohms, la segunda resistencia vale 6 ohms y la tercera resistencia vale 9 ohms, ¿ok? Entonces la resistencia total, si la sumamos, pues 3 más 6 son 9 más 9 serían 18. Entonces serían 18 ohms. Eso sería en un circuito en serie, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si lo dibujamos en paralelo? Ok, resolviendo el de paralelo, vamos a tener aquí el voltaje, vamos a tener aquí el cable, vamos a poner una resistencia, y aquí tenemos la primera resistencia, la segunda resistencia, importante que toquen aquí, ok, y en la tercera resistencia. Entonces sería R1, R2 y R3, ok. Ahora, la fórmula para poder encontrar el valor de la suma total de resistencias va a ser 1 sobre la resistencia total, o RE, que a veces se le llama también RE, puedes ponerle RT o RE, pasa nada, ok, es igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia en paralelo va a ser igual a 1 sobre 3 ohms más 1 sobre 6 ohms
más 1 sobre 9 ohms. ¿Ok? Si hacemos la sumatoria de estas fracciones, nos va a quedar que el total es de 11 18avos de ohms. ¿Ok? Ahora, ahí no está resuelto el problema porque tenemos un detalle. La resistencia está en el denominador y la idea es que la resistencia pase al numerador. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver coloquialmente es cámbialos de posición. ¿Por qué? Bueno, modelo matemático, para poder hacer la inversión de esta cantidad, pues hay que cambiarlo, ¿no? Multiplicarlo por -1 o hacer la inversa, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo subimos, quedaría en el numerador RE, ok, o resistencia en paralelo, es igual a 18 ohms sobre 11. ¿Qué hicimos? Nada más lo invertimos, ok, fue el cambio. Entonces fue el inverso. Entonces ahí la respuesta sería 18 sobre 11. Si haces en la calculadora 18 sobre 11, pues te quedaría, o la división, te va a quedar 1.64 ohms. Ese sería en paralelo. Muy importante, no se les olvide hacer esa pues división, ¿no? El inverso, porque hay veces que no lo hacen y pues el resultado es incorrecto, ¿no? Entonces en serie quedaría 18 ohms y en paralelo quedaría 1.64 ohms. Vamos a pasar al problema número 2, que dice lo siguiente: determina la resistencia total de la conexión mixta mostrada en la figura. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4, tienen ciertos valores que nos están dando ahí. Bueno, vamos a hacer el dibujito de la resistencia que nos están dando ahí. En ese caso, el voltaje en este problema lo ponen en la parte de abajo y luego dicen que viene un cable aquí. Okay. Vamos a dibujarlo bien. Viene un cable en esta parte de aquí. Después viene la resistencia número 2. Importante nombrarlas como vienen en el dibujito. Luego viene otra parte aquí y aquí se van a hacer dos conexiones, o sea, se va a hacer algo en paralelo. Dice aquí que viene otra resistencia y luego otra resistencia. Y tenemos aquí la resistencia 1 y la resistencia 3. Luego regresa todo a su posición normal, baja y se hace otra resistencia aquí, que es la resistencia número 4. Y regresa a su diferencia de potencia. ¿Ok? Ahí está. Ese es el circuito que nos están poniendo, ¿no? Mal dibujado, pero ahí se entiende. Muy bien. Entonces vamos a resolver este problema, ¿no? Nos dice que pues hay que encontrar el valor de las resistencias y pues hay que saber primeramente qué tenemos aquí. El circuito es mixto, es decir, estamos combinando en serie y en paralelo. ¿Cómo se resuelve un circuito mixto? Bueno, en resumen, un circuito mixto se resuelve haciendo todo el circuito a serie, ¿sí? Es decir, si tenemos paralelo, hay que resolver ese circuito en paralelo para que quede una sola resistencia y se haga en serie. Entonces, voy a identificar primeramente ¿cuál es la parte en paralelo que tengo de ese circuito? La parte en paralelo que tengo de ese circuito vendría siendo esta parte que está aquí. ¿Ok? Esa parte que está ahí voy a tener que resolverla primero. ¿Ok? ¿Y cómo la voy a hacer para resolver esa parte? Bueno, pues tengo la resistencia 1 y la resistencia 3. Voy a tener que resolver primero esas dos resistencias en paralelo para que se vuelva una sola resistencia y luego ya hacerlo en serie. ¿Ok? Entonces, resistencia 1 y resistencia 3. Sabemos entonces que para paralelo, para cuando tenemos resistencias en paralelo, va a ser 1 sobre la resistencia en paralelo. Por lo tanto va a ser igual a 1, en este caso sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 3. ¿Por qué? Porque son las dos resistencias que tenemos en ese circuito en paralelo. ¿Ok? Entonces, hacemos la solución y esto te va a quedar 1 sobre la resistencia 1 que vale 2 ohms
más 1 sobre la resistencia 3 que vale 6 ohms. 6 ohms. Si tú haces esto en la calculadora, te queda que sería, vamos a ver, te quedaría 1/2 más 1/6. Dos tercios de ohms. Ahora, acuérdense que hay que hacer la división o la inversión, no hay que cambiarlo. Entonces va a quedar resistencia en paralelo, va a ser igual a 3 sobre 2 ohms. Por lo tanto, ese sería el resultado de esa, pues de esa en paralelo, ¿no? Sería 3 sobre 2. Ok, voy a comprobarlo de todas maneras. 1/2 más 1/6. Ajá, 2 tercios, y al cambiarlo te quedaría 3 sobre 2. Muy bien, entonces ahí ya tendríamos la resistencia en paralelo. Estoy viendo que en el libro la están manejando como 2 ohms. Hay algo raro ahí, ¿no? No sé si se equivocarían. A ver, voy a revisar nada más los datos. Tenemos que la resistencia 1 vale 2 y la resistencia 3 vale 6. Hasta ahorita estamos correcto, ¿no? Vamos a ver si al final sí nos da el resultado que ellos ponen ahí. Bueno, ¿qué significa ese 3 medios? Bueno, significa que ya nuestro circuito, que estaba, ahora voy a cambiar el color, estaba de esta forma, va a seguir teniendo esta resistencia de aquí, pero la resistencia en paralelo ya pasó a ser una sola resistencia, y esta resistencia sigue ahí. ¿Ok? Se volvió un circuito en serie, ¿no? Entonces, en ese circuito en serie tenemos la resistencia 2, la resistencia E, que acabamos de conocer, y la resistencia 4. ¿Ok? Como es un circuito en serie, pues ya va a estar más sencillo, únicamente hay que sumar. Entonces aquí la vamos a poner en serie. Entonces va a quedar la sumatoria, que aquí sería R total del circuito en serie, es igual a, déjenme ponerlo bien porque luego puede haber confusiones, ¿no? Resistencia total. Ok, es igual a la resistencia 2. La resistencia 2 vale 3 ohms. 3 ohms más la resistencia E en este caso, ¿no? De hecho, ¿saben qué? Voy a ponerlo para que se entienda un poquito más. Voy a poner primero cuáles son, ¿no? Resistencia 2 más la resistencia E o paralelo más la resistencia 4. ¿Ok? Entonces la resistencia 2 dijimos que vale 3 ohms. Ajá, 3 ohms. Ok, entonces serían 3 ohms. Más la resistencia en paralelo que nos dio 3 medios. 3 medios de ohms. Más la resistencia 4, que en este caso vale 4 ohms. Entonces aquí sería más 4 ohms. Si hacemos la sumatoria de estas 3 resistencias, entonces quedaría que serían 3 más 3 medios más 4, lo cual nos daría 17 medios de ohms, o bien, si lo convierten, sería 8.5. 8.5 ohms. ¿Ok? Ese sería el resultado correcto. En el libro no sé qué pasó y dieron otro resultado ahí, se les fue como el 3, yo creo. Varía por 0.5. Si hay un detalle ahí en el libro para que lo chequen. El que acabo de hacer es el correcto, ¿no? Ahí hay un detalle cuando hicieron el de paralelo, como que omitieron un número, ¿no? Por eso no les da lo mismo. Ok, pero este que acabo de hacer aquí es el correcto. Muy bien, voy a hacer el número 3
para que quede todavía un poquito más entendible. Y vamos a checar qué es lo que nos pide ahí, ¿no? En el número 3 dice lo siguiente: hallar la resistencia equivalente. Ok, aquí ya me están pidiendo valores de resistencias. Equivalente de 3 resistores de 5 ohms conectados en serie. Determina la corriente en cada resistencia si una diferencia de potencial de 60 volts se aplica a la combinación. Bueno, voy a hacer el dibujito. No viene dibujo ahí, pero pues yo lo voy a hacer. Dice aquí que son en serie. En serie pues son continuos. Vamos a suponer entonces que tenemos una diferencia de potencial aquí. Y son 3 resistores. Entonces viene uno aquí. 1, 2 y 3. Ahí está. Ok. Resistor 1, resistor 2 y resistor 3. Cada uno de ellos vale 5 ohms. Así que no hay problema, todos valen lo mismo, ¿no? 5 ohms, 5 ohms y 5 ohms. ¿Ok? Entonces, el voltaje me dice que es de 60 volts. ¿Ok? Y me está preguntando cuál es primeramente el equivalente o resistencia total. ¿Ok? Eso es lo primero que me está preguntando en el inciso A. La resistencia total o equivalente pues va a ser la sumatoria de las tres. Entonces va a ser R total o equivalente, RE, es lo mismo. Es igual a 5 ohms más 5 ohms más 5 ohms. ¿Sí? O sea, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Por lo tanto, la resistencia total o la resistencia equivalente pues sería de 15 ohms. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay problema, ¿no? Fácil. El inciso B me dice determinar la corriente de cada resistencia si tienes una diferencia de potencial de 60 volts. Y hace ratito en la clase yo les explicaba que en ese caso tú tienes que recurrir a la fórmula que habíamos visto la clase pasada. La fórmula que nos dice que, vamos a poner aquí inciso B, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Que hasta les daba el truquito, ¿no? Viva la reina Isabel, V igual a R por I. Si haces ahora sí que interpretar las variables de esa forma, ¿no? Para que no se te olvide. Bueno, la corriente va a ser igual, entonces si despejamos, la corriente está multiplicando ahí, me está estorbando la resistencia, que está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, voltaje sobre resistencia es igual a corriente. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que voy a aplicar. ¿Cuál es la corriente que pasa en cada resistencia? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, pues, sustituir. Corriente es igual al voltaje, que en este caso serían 60 volts, sobre la resistencia, que serían 15 ohms. ¿Ok? Y pues serían 60 sobre 15, serían 4. Voltaje sobre ohms pues serían amperes. Quiere decir que la corriente que está pasando en ese circuito es de 4 amperes. ¿Ok? Y es la misma corriente, por eso hicimos la división de 60 sobre 15. Es la misma corriente la que pasa porque están conectados en serie. ¿Ok? Muy bien, si estuvieran en paralelo sería cosa diferente, habría que sacar la corriente por cada resistencia, ¿no? O sea, en donde dice la letra R, que estoy sustituyendo ahí, tendré que poner el valor de cada resistencia y sacar las corrientes individuales, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí ya hicimos el problema número 3. Vean el video nuevamente, traten de entenderlo, hagan ejemplos y pues espero la tarea de los circuitos que vienen a partir de la página 126, si no me equivoco. Perdón, 128 me parece. 128 a la 130 es la tarea, ¿no? Cualquier duda, comentario que tengan, háganmelo saber y pues aquí estamos, ¿no? Entonces, espero sus tareas. Hasta luego.